S vama. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. U ono vrijeme Petar En aquel tiempo Pedro se puso a decir a Jesús: Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: En verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora, en este tiempo, 100 veces más: casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, con persecuciones, y en la edad futura vida eterna. Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Slava tebi, Kriste. Braćo i sestre, nalazimo se u Hermanos y hermanas, estamos en la víspera de nuevo comienzo de la Cuaresma. Y eso es el tiempo cuando de nuevo podemos empezar a trabajar en nosotros, en nuestra conversión. Y podemos participar en el cambio del mundo, allí donde podemos, en nuestras familias, en la comunidad en la que vivimos, entre los vecinos, en relaciones con los parientes, familiares, en el puesto del trabajo, en la iglesia, parroquia, etc. Tanto que nosotros podemos dar de nuestra parte a los cambios en el mundo. Dios puede cambiar a todo el mundo a través de un hombre, como lo enseñaba a través de la historia en ejemplo de los santos. Pero lo que es significativo es que cada cambio primero empieza en el corazón del hombre y en la disposición de que el hombre trabaje en sí mismo, de que cambie, para que el hombre pueda cambiar, para que Dios pueda cambiar el ambiente en el que vive hombre, como lo hacía en la vida de San Francisco y otros santos. Este mundo en el que vivimos nosotros, podríamos decir que está en la fase de los terremotos en todo sentido de esa palabra. Y vemos que se derrumba, que ocurren guerras, injusticias, persecuciones, catástrofes, cataclismas, constantemente algo nuevo. Y todos lo sentimos, lo vemos, que algo está pasando en el mundo. Nos preguntamos por qué. Podemos decir que la causa del mundo así es porque la soberbia humana ha llegado a su colmo. Sabemos de los ejemplos de la Biblia que cuando la soberbia humana llega a su colmo, como torres de Babilonia o grandes imperios a través de la historia, simplemente se derrumba y cae. Perezca. Cada vez el mundo perece cuando el hombre se eleva tanto y quiere ser como Dios. Y por este camino por el que va el mundo de hoy, va por el camino de la autodestrucción. Solamente es la pregunta si esta vez el mundo se va a destruir hasta final, o quizás nosotros tenemos una oportunidad más de dar la oportunidad a este mundo para que cuando caiga y de las ruinas de esa soberbia humana, que nazca algo nuevo, para que podamos empezar desde el principio. Nosotros como cristianos somos llamados a pensar positivamente. Tenemos que tener esperanza y dar la oportunidad a ese mundo para tener oportunidad de creer en ese mundo, creer en el bien que existe en el mundo y en los hombres. Es muy peligroso perder esa fe, es muy peligroso pensar negativamente. Esa fe hay que guardarla, hay que construirla. A lo contrario, si vamos por ese proceso, empezamos a pensar mal, negativamente, tenemos decepción, desesperanza, y podemos ser testigos de aquello. Hay tantas personas hoy, sus testimonios, que precisamente empezaron así, ser negativos, a hablar mal, y la gente dice que el mundo es malo,
que todos los hombres son malos, corruptos, que cada uno mira su interés, que no tiene sensación para los demás, no tiene sensación para los pequeños, abandonados, perjudicados, los refugiados, que a nadie le importa qué va a pasar con los hombres, que todo el mundo se ha vuelto así y que en este mundo ya no hay bien. Es una trampa en la que nosotros también fácilmente podemos caer en este tiempo en el que vivimos y en la que alguien quiere que caigamos, precisamente porque 24 horas al día te están dando las noticias negativas. Cuando estás escuchando cuántos muertos nuevos hay de corona y después de esa corona viene otra negatividad cuando se escucha de la guerra en la señal de la catástrofe mundial. Y si añadimos a todo esto las debilidades personales de los hombres, porque no todos somos iguales, entonces alguien cuando es más débil cae bajo la presión y suele pensar negativamente, estar y pasar miedo, ansiedad. Todo eso son las trampas que también nosotros podemos hacer y caer en ellas, pero tenemos que luchar. Y no tenemos que dar la esperanza a este mundo, tenemos que creer que en él todavía existe el bien, que existen personas buenas. Y que podemos creer en los hombres, que existen los hombres que creen en el bien. Y que cada hombre tiene por dentro lo original que Dios le dio. Y que por eso los hombres viven, que creen en el bien, creen en el amor, la unión, creen en la paz, que tiene que reinar entre Dios y los hombres y entre los hombres, como nos dijo la Virgen cuando llegó aquí, y que también nos dice que está con nosotros, que fue enviada para estar con nosotros, que tiene su plan y que nosotros tenemos que incluirnos en ese plan, pues así tenemos que pensar. Si nosotros no damos la oportunidad al mundo, entonces el mundo seguirá yendo por mal camino. Pero para darle una oportunidad para sobrevivir, en ese mundo tienen que pasar algunos cambios. Porque de esta manera en la que estamos, porque el mundo está yendo hacia su autodestrucción, pues esos cambios tienen que pasar, algo tiene que cambiar. Esos cambios podemos llamar los principios. Son las novedades de la vida, definidas en los principios de la cristianidad, y los podemos enseñar a través de unas cosas opuestas, como el nacimiento, la muerte. Como Jesús dice, si el grano de trigo cuando cae en la tierra, si no muere, no puede dar la novedad de la vida. Con mucha frecuencia Jesús habla sobre estas imágenes y dice, si queremos tener la vida nueva, esa novedad y el cambio que tiene que ocurrir en el mundo, tiene que morir algo viejo para dar a luz algo nuevo. Esa imagen de Jesús la podemos aplicar en el Evangelio de hoy. Jesús dice, Pedro le dice a Jesús, nosotros que hemos dejado todo, ¿qué tendremos? ¿Tendremos la novedad de la vida? Un discurso así en el Evangelio de hoy, que Jesús tiene que morir a sí mismo y su manera de pensar para obtener 100 por uno, no solamente en esta tierra, sino también en los cielos. Este discurso en el Evangelio de hoy es la continuación del Evangelio de ayer, que habla del joven rico, que no estaba dispuesto a dejarlo todo, dejar su manera de vida para seguir a Jesús.
Zašto taj bogati mladić ¿Por qué ese joven rico no estaba dispuesto a dejar su manera de vida para uzeo nešto novo što mu nudi Isus? tomar algo nuevo que Jesús le ofrece? Pues hay varias razones. No estaba dispuesto a dejar esa manera de vida. Nije bio spreman No estaba preparado. ne želi se suočiti sa križem i patnjom. No quería confrontarse con la cruz y el sufrimiento. En una palabra, quería salvar con sus fuerzas su vida. Y eso es imposible. Se ljudi trude sa Aunque los hombres intenten y esfuercen a salvar su vida, no lo pueden hacer. koliko Independientemente novca, cuánto dinero tengan, osloboditi sebe tienen que liberarse a ellos mismos para permitir a Dios que los salve y les dé la vida nueva. tako isto ovaj svijet Sí, también este mundo tiene que morir a la antigua manera de la vida, en la que los hombres se quieren salvar solos, en los que ponen a ellos mismos en el primer lugar y donde evitan la cruz, hedonizam i uživanjem, donde hay gdje imamo grupu ljudi koji hedonismo, donde tenemos un grupo de personas que tienen tanto dinero y ese dinero es Dios para ellos. Quieren dirigir por este mundo. Pues todo eso tiene que morir para tener una vida nueva en el Señor. La vida nueva nace de algo dramático. No hay la muerte fácil. La muerte siempre es difícil y dramática. stari oholi čovjek El hombre viejo y soberbio en nosotros y en el mundo lucha, no quiere morir, lo hace todo para sobrevivir pokazuje svoje y enseña su rostro herido, que llega kako hoće, a verse cuando las cosas no salen como él había imaginado. bijesa želi Pues povrijediti, raniti druge, ovisno na kojoj razini en esa ira quiere herir a los demás, dependiendo cuánta influencia tiene el otro. Los padres pueden influenciar en sus hijos, los jefes en sus empleados, o alguien puede tener un grado de influencia al otro. Por eso nosotros tenemos que creer que Dios lo guía todo, lo ako u njemu ima conduce todo y que el mundo no está dejado a sí mismo. Y si en el mundo hay 10 justos, Dios no lo va a destruir. En otras palabras, no lo dejará samome sebi, nego će ga solamente a sí mismo, sino en su providencia, en la fuerza del Espíritu Santo, lo va a guiar. Bog ne prelazi preko principa Dios no pasa los principios que ha creado. Él respeta la voluntad humana, precisamente a través de las cosas a las personas pequeñas que se han puesto a la disposición. Dios puede salvar este mundo, como la Virgen lo dice en su Magnificat, donde Dios enaltece a los humildes y a los soberbios los despide vacíos. Por eso disfrutemos en el mundo. No pensemos que no podemos hacer nada. možemo puno toga Podemos hacer muchas cosas sebe stavimo Bogu na si nos ponemos a la disposición a Dios. Como dice San Pedro en la primera lectura de hoy, lo más podemos hacer a través de la oración y la santidad de la vida. San Pedro nos dice: uzdajte se u ceñid los lomos de vuestra mente, confiad en el Señor, obličavati prijašnjim en su gracia. No aceptéis, nos amoldéis a las aspiraciones que teníais antes. Pues esos son unos principios en los que podemos vivir en este mundo, confiando en la gracia de Dios, para que la gracia de Dios nos libere de rana todas nuestras heridas espirituales, que, como dice San Pedro, han nacido de la ignorancia. se evo čuvati Tenemos que cuidarnos del pecado, de cada ocasión pecaminosa, y no volver a la antigua manera de vida. biti sveti. To je Tenemos que ser santos. princip koji Eso es el principio que vale solamente tanto primjenimo cuando lo aplicamos en la vida, que es un reto para toda nuestra vida, especialmente en ese tiempo de Cuaresma que empieza. Amén.